Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Daniel Toribio, economista. Me detengo ahí, no voy a mencionar todas las posiciones que ha ocupado y es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Daniel, un placer tenerte en el programa siempre. Gracias por mí. Gracias, Jackie. Daniel lo que quiere hablar de economía y un poquito de política, pero vamos a hablar del fideicomiso, que es el tema caliente de este momento. Mira, yo no soy un experto en el tema de fideicomiso, pero yo voy a comenzar diciendo una cosa que a mí me sorprende. Si hoy no hay fideicomiso público, es porque el gobierno se puso testarudo. Porque en el Senado de la República había un informe aprobado por todo el mundo donde se establecía un informe favorable al fideicomiso público. ¿Qué trancó el fideicomiso en el Senado? Un solo elemento, que la oposición planteaba que se respetara la ley de compra y contratación. Y cuando llevaron el informe lo cambiaron y dijeron que se hiciera un reglamento a partir de los principios de la ley de compra y contratación. Sí. O sea, es decir, cada quien iba a tener... Cada reglamento, un fideicomiso... Iba a tener un reglamento distinto. Y eso, en el fondo, fue lo que trancó todo. De todas formas, como principio, yo no estoy de acuerdo con los fideicomisos públicos. ¿Por qué? Te voy a explicar. ¿Qué es un fideicomiso público? ¿A quién tú se lo vas a dar? O tú se lo das. ¿A funcionarios del gobierno o se lo da al sector privado, a una mezcla de los dos? Si tú se lo das al sector privado, no hace sentido pasar la administración del Estado al sector privado, primero. Segundo, si se lo da a los mixtos, pásalo igual. Y si se lo da al gobierno, ¿para qué crear un fideicomiso si tú eres el mismo gobierno? Dentro de la lógica, los fideicomisos públicos no tendrían ningún sentido. Y lo que es peor, tú tienes que establecer cuáles son los límites del fideicomiso. Por ejemplo, aquí se establece un fideicomiso para la policía. O sea, hay una serie de funciones que son indelegables del Estado dominicano. Y aquí hay una experiencia, yo creo que negativa del fideicomiso, aun y cuando, que es el caso de Red Vial. Aquí se ha presentado Red Vial, que es el fideicomiso que se utiliza para crear infraestructura, pero sucede como un éxito. Y la verdad, que yo leyendo la clasificadora Fitch Rating, que es la que clasifica Red Vial, dice lo siguiente: clasifico bien a Red Vial. O sea, si tú lo ves, la clasificación de Red Vial es muy buena. ¿Pero por qué? Por una cosa que dicen ellos que no va a pasar. Que si Red Vial no tiene dinero para pagar la deuda, el gobierno siempre la va a pagar. Claro. Es lo que los norteamericanos llaman moral hazard, o sea, el riesgo moral. Si el fideicomiso del Estado quiebra y el Estado no le paga, el Estado corre con un riesgo moral. Es como un garante. No, como una imagen. La imagen se te deteriora para todo lo que tú ofreces. Entonces, por eso, pero fíjate que el año pasado el gobierno tuvo que buscarle 2.500 millones de pesos a Red Vial porque el dinero no le daba. No cubría. No cubría. No, porque el que pega no cubre. Tal como decía Ramón en la introducción, no hay forma de que los peajes puedan pagar los 48.000 millones de pesos que debe Red Vial. O sea, se convierte en una deuda pública sin haber pasado por el Congreso. Ese es el gran problema. Entonces, como principio, ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Ya hay una realidad que tú tienes que regular en términos de los fideicomisos. Tú tienes que regularlo. O sea, ya lo que está pasando en Red Vial, lo que ha pasado en Red Vial, que se han hecho contrataciones sin licitación y una serie de cosas, o lo que puede estar pasando en otros, que no lo sabemos, pero que pueden estar pasando en otros fideicomisos, es necesario regular. Ahora, claro y preciso, yo pienso que hay que establecer límites, claro, en qué cosas el Estado puede hacer un fideicomiso público, y segundo, tiene que estar a partir de regulaciones. Por mi experiencia digo, la ley de compra y contratación hay que revisarla, es verdad, pero revisarla para todo el mundo. ¿Por qué tiene que haber un reglamento para cada fideicomiso? Que haya uno para todo el mundo. En ese escenario, entonces todo el mundo establece a las mismas esquemas legales y normativos. Entonces, es por eso que yo digo que tengo entendido de que ayer se llegó a un cierto nivel de consenso. Ojalá y el consenso que se haya logrado, se haya
se haya logrado respetando una serie de elementos que eran de la observación de mucha de la población sensata del país. Bueno, señor Toribio, comenzamos el 2023 y terminamos el 2022 con noticias aparentemente muy buenas para la República Dominicana. Primero, la clasificación de la Fitch Rating B para la República Dominicana, lo cual da mucho más mayores niveles de credibilidad del país para préstamos, para inversiones. Por otro lado, también el Banco Central dio la noticia, la información de que cerramos con la mayor reservas de dólares en la historia del país. También el turismo altísimo, es decir que aparentemente se proyecta un año exitoso económicamente hablando para la República Dominicana. ¿Hay algunos aspectos de preocupación o usted está de acuerdo con que vamos muy bien? Mira, yo voy a comenzar a partir de ese criterio con lo que yo creo que ha pasado siempre, está pasando en el gobierno. Yo le he comentado a algunos amigos que esto se parece a una película que yo vi hace mucho tiempo, que era que un señor se estaba cayendo, un muchacho joven se estaba cayendo del piso 12, yo creo que en Francia, en un edificio. Y cuando va por el quinto, un amigo le pregunta, ¿cómo va todo? Y él le dijo, hasta ahora muy bien. Óyeme, yo veo la clasificación, por ejemplo, de Fitch. Fitch le da una clasificación de B, cuando el año pasado la dejó estable. Pero ¿sobre qué base la dejó estable el año pasado? Porque yo busqué la del año pasado, sobre la base de que el crecimiento de este año iba a ser un 6%. Pero sucede que el crecimiento de este año no va a ser un 6%, sino un 5%. Entonces, muchas veces esas cosas son cosas. La realidad es que el gobierno dominicano y las autoridades viven en una burbuja de optimismo. Pero eso fue una buena noticia. Sí. Y ellos elogiaron Fitch Rating, el manejo económico, mira, etcétera, del país para lograr esa por ejemplo, clasificación. yo traigo gráficas, por ejemplo, unas gráficas del Banco Central. De agosto a este año, la inflación está creciendo. De agosto a ahora. Ahora. Vamos a ver. O sea, de 0.21, en la tasa de crecimiento a 0.47. Nosotros, mira, yo de verdad, hay cosas que yo no haría como funcionario público. El Banco Central celebró los 10 años de tener la meta de inflación del 4%. Si yo soy, no lo celebro. Porque los últimos 2 años no se ha cumplido. O sea, tú no puedes celebrar una cosa que tú no has cumplido. O sea, la meta de inflación en los últimos 2 años no se han cumplido. Ni se cumplió el año pasado, ni se va a cumplir en este año. Pero el crecimiento, mira, lo que está pasando con el crecimiento. Esto, yo no sé si, pero de todas formas, Sí, esta es la de un abril del 47.1%. Que era el rebote. Que fue el rebote. ¿Eso fue de qué año? Del año pasado. Del 22. Sí, no del año pasado, del 21. El 21. 21. Mira. Vamos a verlo. Ay. Ajá, de un 47.1%. Estamos en noviembre en un 2.9%. ¿Vamos bien? No. Nos estamos cayendo, pero hasta ahora vamos bien. ¿Pero qué es ese 47 de qué es? El crecimiento que se operó en abril, del rebote que se aprobó en abril del 2021. En noviembre el crecimiento es de 2.9%. Nos están hablando de reservas, que las reservas están no sé cuándo. Lo que está pasando con la tasa de cambio. De una tasa de cambio que teníamos el 31 de agosto, 52.87, tenemos una tasa de cambio de 56.339%. Esto lo saco yo de las páginas del Banco Central. O sea, lo que está pasando con la tasa de cambio. Entonces, pero además, cuando hablamos de reserva, hay un indicador
que es el indicador que se preocupa mucho en los mercados financieros, que es el déficit de la cuenta corriente. A septiembre del año pasado, el déficit de la cuenta corriente era de más de $3.000 millones más que el año pasado. O sea, la cantidad de dinero, de dólares que entró a la economía fue $3.000 millones menos que lo que había entrado el año pasado. Y entonces cuando estamos hablando de esa situación, quiere decir que es para preocuparse. Cuando tú me... Ahora, ¿qué todavía es peor? Que la economía dominicana, para mantenerse este año, va a requerir de buscar prestado. ¿Y a qué tasa de interés? La tasa de interés de la que tú coloques en el mercado es un reflejo fundamentalmente de la tasa de interés que tiene la Reserva Federal, más los riesgos de la economía. Bueno, la tendencia es que la tasa de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos tienda a llegar a un 5%. Debe estar un 4.25, va a llegar a un 5%. Quiere decir, más el riesgo país, que va a depender mucho de la balanza, de la balanza comercial, nos va a decir que el dinero que estamos buscando es un dinero que se va a poner muy caro en los mercados internacionales. Entre 9 y 10. El ministro de Hacienda, el señor Toribio, hace una semana dijo que la deuda había bajado con relación al PIB. No, pero y que eso es de lo bien que estamos. Yo te voy a hablar de eso. Ahora, pero déjame decirte lo que está pasando con la deuda. Ahora, esa es la deuda en dólares. Pero la semana pasada, el Banco Central comenzó a colocar su certificado. ¿Tú sabes en cuánto cortó? En casi 15.50. Porque este mes se vencen casi 130.000 millones. O sea, en 15.50. ¿Qué quiere decir? El Banco Central está pagando 15.5 de tasa de interés por los certificados que está colocando. Y no solo compró 5.000 y pico de millones de pesos porque la gente estaba teniendo aspiraciones a mayor nivel de tasa de interés. ¿Qué implicaciones tiene eso para la economía dominicana en lo interno? Que, igual que el Banco Central, los certificados del Banco de Hacienda van a seguir aumentando. Y eso va a significar que la deuda sea cada vez más cara. Ahora, cuando tú me hablas, y eso es de que sí es verdad, o sea, tú sabes cuánto en los últimos 20 años, en los últimos 2 años, 2 años y pico, ha incrementado la deuda en la República, $24.000 millones. Una monstruosidad. O sea, $24.000 millones en los últimos 27 meses. Y yo te digo a ti, me voy a regordear de que si el PIB, con relación al PIB, no. La realidad es que esos dólares que están ahí, que tú tomaste, hay que pagarlo. Y hay que pagarlo a tasas de interés determinadas. Hay muchas veces tasas de interés que no son fijas, sino que son relativas. Y eso está implicando que buena parte del presupuesto, por lo menos el 20 o el 21% del presupuesto, tenga que destinarse al pago a los intereses. Pero además nos dicen, yo llamo una burbuja optimista, donde tú estás adentro y todo se ve bien. Hay también un exceso de las recaudaciones. O sea, las recaudaciones van bien. Sobrepasaron. Ahora bien, si tú tienes un exceso de recaudaciones y tú has tomado prestado, ¿por qué tú has tenido tú no entregaste el 100% de los gastos de capital, sino solamente el 82%? ¿Por qué todas las obras que tú has prometido, ofrecido, no solo que no se han terminado, sino que muchas ni se han tocado? Ni han comenzado. Ni han comenzado. Pero además, verlo hacia futuro. En este año, en los últimos 2 años, el gobierno ha ofrecido 14 intervenciones en la UAS. En el presupuesto incluye 4. Y de esas 4 incluye 250 millones de pesos
para cada una. Lo que quiere decir que ni siquiera en el movimiento de tierra te van esas intervenciones. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, yo no voy a hablar de la carretera del Ámbar, que eso no se va a hacer, pero aquí habían proyectos de todos los tipos. Aquí se iban a hacer la entrada de la Romana, la entrada de Samaná, un puerto en Barahona. ¿Tú sabías que en el presupuesto actual no hay un solo centavo para la carretera de Asua, para la circunvalación de Asua? O por aquí, por ejemplo, denle seguimiento a una empresa, a la presa de Monte Grande, que el gobierno ha señalado y ha dicho, y todo el mundo en el sur entiende que es el metro del sur, y le han puesto 50.000 fechas para terminar, y cada día lo que hay es un conflicto nuevo. O sea, la realidad es que el gobierno dominicano está demostrando ineficiencia e incapacidad en el manejo de los recursos. Y te digo, veamos el gasto de capital. O sea, el gobierno solo entregó el 82% del total del monto que tenía de gasto de capital, solo gastó el 82%. Pero además en cosas que tú dices, bueno, en cosas que no se ven. Y todos son anuncios, porque si tú me dices, por ejemplo, los otros días vi un anuncio de que iban a hacer, ¿cómo se llama? El puente de Puerto Plata, un puente que se cayó. El puente de La Vega que se cayó. Pero nada en concreto, todos son promesas. Y en ese escenario, entonces, yo creo, la verdad, que nos estamos cayendo, pero hasta ahora vamos bien. Ya voy a finalizar con eso en un solo minuto, Daniel. Porque también Jochi Vicente declaró que estamos a tiro de convertirnos en país de grado de inversión. Eso no es cierto, no es cierto. O sea, nosotros tenemos todavía 2 grados y además FIC dice que las posibilidades de que haya quitarle el grado son potenciales por una razón sencilla. ¿Por qué? Quitarle el nivel que lo llevaron. ¿Por qué? Porque ellos plantean que sin reforma fiscal no hay posibilidad de hacer nada. Y el gobierno no va a hacer reforma fiscal. Oye, bueno, no va a hacer reforma fiscal. No va a ser en ese escenario. Entonces tú tienes una realidad. O sea, todo de verdad es que es una... a mí no me gusta repetirlo mucho porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero el presidente Fernández, yo creo que una vez definió lo que pasaba, es el criterio de Botero. O sea, es Botero, o sea, las gordas de Botero. O sea, aquí todo es exagerado. Y tú lo ves en los titulares y todo un día es una cosa nueva. Y de verdad, mira, Ramón, y yo te lo digo hasta en lo simpleza. Ustedes estaban hablando de que iban a darle transporte público a los estudiantes y después que vamos a los motoconchos para los estudiantes. Comiencen con una cosa y termínenla. Ya lo decía en algún momento Jacqueline, terminen cosas. O sea, si funciona, vamos a otra. Si funciona, vamos a otra. Hoy comienza, por ejemplo, en la capital, lo que se llama de que parquéate. Pero ¿cuántas veces no nos han anunciado parquéate a nosotros? Yo creo que esta es la primera vez que se han anunciado parquéate. O hay que hacer toda una propaganda y un desarrollo. Y es un fideicomiso. Sí, Daniel, mira, vamos a una breve pausa, que nos queda mucho hacer. Volvemos. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana contamos con la participación del licenciado Daniel Toribio, economista, exministro de Hacienda, ex administrador del Banco de Reservas y es miembro actual de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Señor Toribio, en los últimos días hemos visto lo que ha estado aconteciendo con la Junta Central Electoral. No solamente con el tema de los recursos, sino también con el tema de la ley electoral y del régimen electoral. Pero en el caso de los recursos, ellos piden, antes de aprobar el presupuesto, una partida de alrededor de 18.000 millones de pesos. Le otorgan 8, dicen que es una barbaridad, que con eso no le da para todas las tareas y la agenda de este año que es preelectoral. De repente, en enero, sin haber un presupuesto complementario, en los primeros días el presidente otorga 4.000 millones de pesos más, como que le hace el favor de darle ese dinero, por lo menos se ve así, y ahí no completa todavía lo que necesita
por un lado, cómo ve eso, y por otro lado, el tema de lo que se está discutiendo en el Congreso, que no es nuevo. La idea de la ley electoral y del régimen es para tener una actividad política más justa, elecciones más transparentes y una rendición de cuentas efectiva, pero eso no ha sido posible. Ya se termina esta legislatura y un mamotreto que hicieron por ahí en una de las cámaras, pues es lo que el país no sale del asombro de ver de cómo, en vez de mejorar la ley, lo que la han empeorado. Esas dos cosas, ¿cómo usted lo ve? El tema de los recursos y el tema de la ley. Miren, yo soy un defensor de la institucionalidad, siempre lo he sido. Ahora, yo pienso que eso de que el presidente de la República esté asignando sin haber establecido claramente, si eso era la intención, que se reflejara en el presupuesto. No tenía no tenía ningún sentido, que sin haber iniciado el presupuesto, porque no se había iniciado el presupuesto de este año, ya tú estés alterando el presupuesto, asignándole más dinero. La verdad es que nos damos mucho como estamos dependiendo mucho como de la improvisación, o sea, como una visión de futuro. Y con el tema de la ley electoral, mira, yo pienso que uno de los pocos consensos que se logró en el Consejo Económico y Social fue el de la ley electoral. Entonces, lo que debía haber reflejado los consensos establecidos ahí. Después todo, lo que pasa es que cuando mucha gente está opinando sobre los temas, siempre le quiere sacar como el diablo quiso arreglar tanto al niño que le sacó los ojos, comienzan a sacar. Entonces no es así. Sí, en el Consejo Económico y Social se pasaron horas discutiendo un acuerdo y llegaron a un acuerdo. Hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero ya llegaron a un acuerdo. Entonces sí, llegaron a un acuerdo, lleven ese acuerdo y plásmenlo, porque eran los partidos políticos los que estaban representados ahí. Entonces yo pienso que es un error haber alterado los acuerdos que se llegaron dentro del marco del Consejo Económico y Social, porque bastante energía se gastaron, bastante esfuerzo, todos los partidos estuvieron representados, pero bueno, uno espera que las cosas vayan hacia mejor. De todas formas, debo señalar, en el caso de los partidos políticos y la Junta Central Electoral, la democracia se sustenta en ellos, y tú tienes necesariamente que tomar en cuenta los partidos políticos para todo, pero aclaro e insisto, yo pienso que lo más razonable debió haber sido tomando la ley que había mandado la Junta Central Electoral, y en función de los consensos obtenidos en el Consejo Económico y Social, hacer una ley que podría ser bien vista por todos los actuantes políticos que estuvieron reunidos en ese Congreso. Esperemos que las cosas salgan bien, porque tampoco hay un cierto nivel de desesperación, pero yo creo que vamos a ir hacia mejor en ese tema. Daniel, ¿cómo tú ves el comportamiento de la economía ya en este año? Mira, la economía dominicana va a estar muy influenciada por lo que esté pasando en Estados Unidos, fundamentalmente. Eso es que en Estados Unidos hay una noticia buena, que es mala. ¿Cómo así? Porque esa es la cosa que sorprende. Ahora, a diciembre, los Estados Unidos dicen, bajan su tasa de ocupación, de desocupación, es una de las más bajas históricas en los últimos 50 años. Tú dices, pero qué bueno, no hay desocupados. Sí. Es decir, no hay desempleados. No hay desempleados. Qué bueno. Inclusive todavía sigue habiendo letreros en las tiendas y en los negocios en Estados Unidos buscando empleados. Pero para la política de la Reserva Federal es mala. Sí. ¿Por qué es mala? Porque eso quiere decir que la inflación del 7% todavía no tiende a bajar a los niveles que ellos quisieran, que es un 2%. ¿Por qué? Porque si todo el mundo está empleado, la mayoría de la gente está empleada, esa gente presiona mucho a los empleadores para el incremento de sueldo. Y se puede mantener presiones inflacionarias por el lado de los costos. Entonces la gente a veces dice, no, espérate, si tú no me pagas tanto, me voy. Pero eso incrementa los costos. Y entonces las presiones inflacionarias están ahí. O sea, el objetivo de tener una inflación que ahora está en Estados Unidos por el orden del 7%, 7.1%, bajarlo a un 2%, se le aleja a la Reserva Federal. Eso hace necesariamente que ellos tengan que seguir subiendo.
Es verdad que algunos que otra gente está comenzando a cancelar, pero no en la magnitud de que ellos estimaban que podía parecer, porque insisto, la Reserva Federal no le agrada que la economía esté creciendo en Estados Unidos. Lo que quisiera es que la economía fuera ralentizándose de manera tal que la inflación pudiera bajar, porque el objetivo de ellos es la inflación. Si es así y se mantienen esas presiones inflacionarias en Estados Unidos, obviamente va a obligar a la Reserva Federal a seguir subiendo la tasa de cambio. Al seguir subiendo la tasa de cambio, nosotros las situaciones financieras que podamos conseguir en los mercados internacionales va a ser muy alta. Y eso va a elevar el costo de nuestra deuda y va a elevar la cantidad de intereses que tenemos que estar pagando. Eso por un lado. Por el otro lado, en lo local, la economía, obviamente, como resultado de lo que está pasando, insisto, ya el Banco Central contó en 15 y pico. Y nadie sabe si en una semana, 2 semanas, eso vaya a subir por encima del 16. Porque como tú dices, el Banco Central tiene que buscar, ¿cuánto se vencen? 130 mil millones. 130 mil millones y las ofertas nada más fueron 5 mil y pico de millones. La semana pasada quiere decir que el Banco Central va a ver en la obligación de subir la tasa de interés a la que está pagando los certificados. Igual va a pasar en Hacienda. Eso va, insisto, va a seguir incrementando los niveles de los intereses que tiene que pagar Hacienda y el Banco Central, y eso no es una buena noticia, porque va a implicar también un incremento de las tasas de interés para los pequeños, medianos y grandes empresarios para seguir invirtiendo. Es decir, que la tendencia que estamos viendo, en el cual en los últimos meses el crecimiento ha ido ralentizándose de manera significativa, podría agravarse el año que viene. Perfectamente. Daniel, nos queda un par de minutos. Sí. Vamos a hablar de política. Ajá. Sí. Vamos a hablar de la fuerza del pueblo. Vamos a hablar... ¿Realmente la situación está tan buena? Mira, yo voy a comenzar diciendo como... No, porque del gobierno te dicen que están por encima de un 50. Sí, del PLD te dicen que Abel está en segundo. Sí, mira, la verdad es que la fuerza del pueblo se ha convertido en el target de todo el mundo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, esa reunión de Hipólito y Danilo, ¿qué señal, qué te dice eso? ¿Cuál es el objetivo? Según dice el expresidente Hipólito Mejía, parar la fuerza del pueblo. Eso lo dijo. O sea, hay que parar a la fuerza del pueblo. Ese es el objetivo claro. Por lo menos es el del expresidente Hipólito Mejía. En una reunión, que yo te voy a ser sincero, si yo fuera Abel o cercano de Abel, estaría muy molesto, indignado. Y le dijera, así no. No, así no. Porque ¿a quién le hace daño eso? Es una reunión así, pública. O sea, pública con la intención de que fuese pública, porque se publicó con una foto de don Juan atrás y todo ese tipo de cosas. ¿A quién perjudica eso? O sea, tú sales de un proceso electoral interno más o menos bien, porque sin grandes fracturas, o sea, es decir, todo el mundo reconoció que Abel había ganado, el PLD salió relativamente unido en esto. Y tú, sin yo salir de lleno en una campaña electoral, estás teniendo una reunión, no sé si para hablar de alianza, pero por lo menos con una persona que dice que hay que hacer una alianza. O sea, ¿a quién afecta eso? Obviamente que afecta a Abel. Lo afecta de manera significativa porque dice, en ti no estamos creyendo. Porque en una alianza entre el PLD y el PRM no es para llevar a Abel como candidato. Pero también afecta a Leonel. También afecta a Leonel. No. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. La verdad es que a quien beneficia. Porque esa base del PLD,
que de alguna... Mira, la cantidad de compañeros sin empleo, o de excompañeros de gente del PLD sin empleo, sin la posibilidad de acceder ni siquiera a una cuota de poder de alguna... Esa gente van a ver hacia el PRM. No hay nadie que le diga a esa gente, ni con una pistola, que voten PRM. Entonces, obviamente, el único refugio, y un refugio sólido, es la fuerza del pueblo. O sea, mi preocupación como de la fuerza del pueblo no es, no. Ahora, yo creo que a Abel no le hace bien. Es más, tan es así, si yo vi en un tuit una foto de ayer, de anteayer, yo no sé si es bien, de un grupo de miembros, de dirigentes del comité político del PLD con Abel en Santiago. No sé si en Santiago. Era como compartiendo. Y en el fondo era pasándole la mano. Claro. Daniel, se nos acabó el tiempo. Qué pena. Que dejamos la política de último. Propuesta semanal, domingos a las 8 a.m. por Telesistema, un canal de emociones.